que no puedes reconocer, por algo que desconoces, por algo que necesitas con respecto a una lectura histórica contigo mismo. Y entonces padecer te lleva a la necesidad de hacer cosas sobre ti mismo. A mí me gusta mucho trabajar frente a un filósofo muy despreciado en algunos lugares, de estos grandes filósofos de los que se hablaba, pues Nietzsche, ¿no? Nietzsche, no en tanto esta idea que se decía de la receta, obviamente no, eso sería terrible, sino la reconstrucción en el presente de elementos que nos permiten abrirnos. Y ahí hay placer. El placer implica dolor, incluso la formación pedagógicamente hablando implica dolor, dejar de ser lo que soy para ver si puedo ser algo diferente en la inclusión de lo extraño. Ahí pienso con los niños en la primaria, el juego. El juego, no el juego de reglas y de normatividades determinada por el maestro, no el juego del nivel preescolar que juega con los niños para que los niños se porten bien. No, el juego como una experiencia en el manejo de su cuerpo, porque en el manejo de su cuerpo los niños aprenden a sentirse ellos mismos y aprenden también a vivenciar al otro. Entonces creo que el pretexto sería el contenido. El texto sería la construcción de mí mismo en la relación con el otro. Entonces, ¿cómo aprender? Tiene que ver aquí con el placer, tiene que ver con mirar al otro y saber del otro. En otros niveles educativos ya, por ejemplo, bachillerato, superior, incluso yo he jugado en mi trabajo con maestros de primaria, maestros de normal incluso, yo he jugado con el performance. Yo he trabajado el performance y me encanta porque tú miras a un adulto de más de 40 años, así formal, serio, incapaz de reírse, y de repente con la expresión corporal y el manejo del performance, en lo performance, el sujeto experimenta su encuentro con el mundo a través de su cuerpo y de verdad aprende elementos filosóficos, elementos ontológicos, elementos pedagógicos que le permiten comprenderse. Es un proceso muy fuerte de reestructuración del sí mismo, pero esto yo lo vivo constantemente con los estudiantes de pedagogía en la UNAM y los estudiantes con toda esta posibilidad de ser jóvenes y de incluir sus saberes en el performance han posibilitado el manejo de estos autores que a veces aparecen aparentemente tan lejanos, pero que nos dicen tanto del presente en la pregunta que nosotros hacemos, que les permite a ellos comprenderse como pedagogos. Entonces ahí está el juego, ahí está el performance, la iconopedagogía, pedagogía de la imagen. Es otra posibilidad de a través de elementos placenteros, no formalizados, no rígidos por una administración, quizá el niño, el joven y el adulto puedan encontrar posibilidades de un placer en el aprendizaje y de un aprendizaje en el placer también, ¿no? Muy interesante lo que nos comentan nuestros dos panelistas. Sin embargo, me voy a regresar un poco, no quería interrumpirte porque estaba bastante interesante lo que comentabas, pero el término de infancia, que dices que significa... Sin voz. Sin voz, ¿no? Sí. Para alguien que no tiene voz, como están padres de familia y estudiantes, o sea, infancia, alguien que no tiene voz. Y entonces los niños no tienen voz en el aula, ¿no? El portador de la voz es el que está enfrente. ¿Sí? Es aquel otro, el portador de la voz y el portador del saber, ¿no? Es terrible, ¿verdad? Es terrible, muy fuerte, porque ¿cómo podemos darle la voz a alguien cuando decimos que no tiene voz, ¿no? Mira, permíteme, hay un concepto que es un concepto cotidiano de educación, lo saben, parece ser todos los maestros y muchos padres de familia, cuando les preguntamos, ¿qué es educación? Y ellos dicen, es la transmisión de los valores de la cultura, de las generaciones adultas a las generaciones jóvenes. Ahí está el sentido, Durkheim, 1800, finales de 1800. Entonces, ¿qué significa? Los jóvenes no tienen cultura, los adultos sabemos la cultura que deben de tener. Nosotros escribimos en ellos. Ahí está este sentido de cómo la infancia es el que no tiene voz. Y si habla, habla en la crisis, habla en la inmadurez o habla en el sujeto que no ha crecido, no se ha desarrollado y entonces no hay que hacer demasiado caso en su palabra. Pero estamos en una sociedad que no tiene voz y aquí me voy a regresar a lo que comentaba Iván y que me hace muy interesante la experiencia que comenta,
que fue darle voz a los estudiantes. O sea, ¿por qué consideraron como esa parte fundamental? Darle voz a alguien que viene de un proceso educativo sin voz, ¿no? Sales de la etapa de la infancia y de la juventud, incluso llegas a ser adulto y no tienes voz, ¿no? Sí, ¿no? Incluso hubo unos que no se atrevieron a hablar, porque estamos hablando de un proceso psicológico muy fuerte, ¿no? Que después de toda una vida en la que están sin voz, en efecto, no es tan fácil aparecer en el primer plano. Yo quería hacer referencia a que esto que se dice para la educación primaria, digamos, para los niños, tiene su correlato perfecto a nivel de educación del posgrado, que es la idea de que, a pesar de que casi toda persona que está en un posgrado ha leído a Kuhn, esta idea de la revolución del conocimiento científica. Esta lógica de que en un momento dado el conocimiento, los seguidores de tal o cual nueva verdad, ¿no? Se convierten en sus destructores, es decir, defienden la pureza de ese pensamiento de tal manera que la esterilizan, ¿no? La convierten en ya una reiteración, una repetición, hasta que aparece otro pensamiento que la destrona, ¿no? Un poco esta lógica del pensamiento, todo el mundo lo ha leído, pero en la práctica sigue operando casi perfecto, como una maquinaria que aplasta la originalidad y la capacidad de innovar. Es decir, es muy fácil que, incluso estoy hablando de los medios del posgrado, se premie a los que repiten, se premie a los que tienen un aparato crítico determinado y que citan a fulanito, menganito y perenganito, que son los consagrados de esa canción. Y sin embargo ni se aliente, ni se estimule, ni se proyecte a los que están dudando y que más bien están medio con no pocas dificultades, avanzando en cosas nuevas. Ese pensamiento es frecuentemente más bien castigado. Los que se brincan las trancas y están buscando por sí solos, los que se manejan con sus dos pies, son vistos en la práctica. Estamos repitiendo de una manera, a mí me parece a veces increíble, ¿no? Que conociendo esta lógica del funcionamiento de las escuelas, ¿no? De las escuelas de pensamiento, lo repitamos. Y me ha tocado muy recientemente enfrentar una situación así, donde tal concepto se mantiene por esto, y el que se salga de eso, entonces es castigado. Es exactamente el mismo problema que del que no puede hablar. También a los estudiantes de posgrado se les aplica. Se les aplica un poco lo que la novela de Kafka, ¿no? De América, pinta lo que es un estudiante, la locura que representaba para un checo de aquellos años Estados Unidos, la locura del trabajo, como sin fatiga, loco en sí mismo, encerrado. Estamos llegando a una visión de educación superior, además de elitista, desprendida de la realidad y que responde solamente a este esquema que unos cuantos ultrasabios definen. O sea que atraviesa todo el proceso, desde la educación preprimaria hasta el posgrado. Tenemos una misma lógica de pensamiento cerrado, incapaz de avanzar hacia lo verdadero. Uno puede vivir perfectamente, incluso tener niveles de aprobación académico muy altos sin tener nada que ver con la realidad. Eso no es problema. Eso no está valorado de ninguna manera. No está valorado que tus experiencias educativas tengan que ver con la sociedad. Eso no vale, eso no te genera puntos, eso no tiene valor, no está tipificado en el punto 4.3, no está. Eso no está. No está pensado nada de esto. El esquema educativo, incluso en el nivel superior, está pensado más bien en otra lógica, en la misma lógica de obedecer y de callarse de preferencia y de avanzar tantito, pero es esencialmente repitiendo lo que ya está. Es interesante el símil que comentas en relación con la educación primaria, porque en efecto, primero eres el sin voz porque no sabes, porque eres una persona que carece del conocimiento necesario como para poder expresar algo, ¿no? Supuestamente los doctos. Después llegas al posgrado y en efecto, eres sin voz porque lo que tienes que hacer entonces es repetir a los grandes teóricos. Cuando decía por ahí Paulo Freire, los libros no deben de ser como canciones de cuna que te adormecen, sino deben de ayudar a despertar tu pensamiento crítico, científico y ayudarte a construir nuevas ideas. Pero en efecto, o sea, cuando uno llega al posgrado, regularmente lo que te piden es el manejo teórico de los autores fulano de tal, sutano de tal, y entonces te vuelves a quedar sin voz porque no eres tú el que habla, sino hablas por otros, ¿no? En la boca de otros. Pero incluso, fíjate, no es el manejo teórico.
Si fuera el manejo teórico, si pensamos el sentido de la teoría desde las perspectivas Freire, la teoría crítica, las teorías críticas, manejar teóricamente significa el ejercicio del pensamiento que se abre y incluye posibilidades de significación, en el caso de los posgrados, posibilidades de significación, posibilidades de construcción histórica, incluso obligación de construcción histórica. No es el manejo teórico de los autores, es la reproducción de esquemas conceptuales cerrados. Y como lo dice Iván, es terrible que tú tengas que reconocer que en las licenciaturas hay más creatividad en los trabajos de los estudiantes que en los posgrados. Que en los posgrados que se reducen a lo que deben de saber y a cómo deben hacer, por ejemplo, los trabajos de investigación. Esquemas cerrados. Y no te permiten, y lo hemos vivido, no te permiten abrirte, no te permiten irte por otros lugares porque además el doctor sabe lo que debe hacer. Y el doctor, y como se dice ahorita, el doctor que es doctor porque cumplió con una serie de requisitos, pero eso no implica formación. La formación está en otro lado, no hay. Entonces eso es muy triste porque se supondría que el posgrado es como no el lugar de la especialidad, dice Ortega y Gasset, ¿no? La mayor especialidad es la mayor ignorancia. No, el doctor es el que comprende con mayor elementos la complejidad de lo humano y del mundo. Y entonces reconoce en esta idea del placer, reconoce que en la infancia misma, como ontología hay placer porque juega y se divierte jugando. Además, cuando los niños juegan son muy serios, pero no formales. Entonces ahí habría que reconocer estos elementos. De ahí por ahí un dicho que dice que hay que trabajar con la seriedad que un niño juega. En este caso yo diría hay que estudiar con la seriedad que un niño juega. Claro, ¿no? sí. Y no olvidemos que placer va acompañado de dolor. Entonces, si queremos hacer un aprendizaje placentero, nos va a doler un poco, pero al final nos va a gustar. Nos va a gustar. ¿no? Voy a dejar, los invito a que visiten la página del programa Galatea. Como ya saben, el proyecto Galatea comprende la producción de 8 textos. En este momento aparecerá en pantalla la página web para que quienes nos han estado acompañando puedan consultar los textos, puedan hacer referencia a ellos de acuerdo a cada una de las sesiones que se van presentando. Tenemos que cerrar, es el último programa y quiero cerrar con una pregunta dirigida a los dos. Yo sé que va a ser complicado que la respondan o la podamos responder en su totalidad, pero sí me gustaría saber cómo hacer de la educación un espacio de placer o un binomio inseparable entre educación y placer. ¿Qué podríamos hacer para ello? Es otro programa. Otro programa completamente. Sí. Muy breve. Creo que no tendríamos que buscar demasiado. Yo estoy segura de eso. Creo que el placer está en el juego de la infancia. El placer está en la rebeldía de la juventud. Y ahí adulto tendría que aprender mucho de la experiencia lúdica de los niños y de la rebeldía de los jóvenes en su necesidad, fuera de la escuela casi siempre, de crear. El placer está ahí, ellos se la juegan jugando o se la juegan rebelándose y ahí crean experiencias de aprendizaje, aprenden entre ellos, aprenden saberes que quizá nosotros despreciamos, pero aprenden a estar en el mundo. Creo que el docente, y aquí regreso a la idea de que el docente es muy responsable en esto, tendría que regresar la mirada, una mirada muy, muy sensible y muy ética frente a la infancia y a la juventud, para desde ellos reconstruir todo su hacer pedagógico. Creo que ahí estaría una posibilidad. Ahí podríamos pensar que si bien es cierto educar implica la ciudadanía e implica como ciudadanos en el encuentro con los otros, sacrificar algo de nosotros para poder encontrarnos, también creo que estaría esta posibilidad de recuperar tanto a la infancia y a la juventud y, como dijeron hace mucho tiempo, darles voz. Darles voz, ¿no?, a quien no la tiene. Ajá, así Iván. es. Bueno, me voy a referir un poco específicamente a educación superior,
Porque lo otro sería hablar realmente de que sin la transformación del país no podemos hacer gran cosa. Pero sí podemos hacer, sí podemos hacer. Y creo que es básico que repensemos algo así como el contrato que tienen las universidades. ¿Con quién tienen el contrato? Es evidente que nuestras universidades ya no responden a lo que fue hace 20, 30 años siquiera. Por ejemplo, ningún presidente ya sus últimos tienen que ver con la educación pública, ¿no? Salen de cualquier otra cosa, o sin estudios. Y el gabinete que tenemos, ya no, la universidad pública ya no juega ese papel. Entonces, ¿cuál nos toca? Repensar nuestro contrato social. ¿Con quiénes? Y a partir del reconocimiento de lo que somos verdaderamente, y no de esta visión del México que debería ser, sino de lo que somos realmente, que es muy poderoso y muy importante. Creo que si no somos capaces de responder a eso y empezar a trabajar invirtiendo la lógica, ¿no? Nos interesa muchísimo el mundo, pero lo vamos a ver a partir de lo que somos nosotros hoy. El universo depende de lo que somos. Somos nacos, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Necesitamos ver lo que verdaderamente somos y desde ahí reformular la manera en que estamos trabajando. Esto implica, en verdad, unas instituciones capaces de aprender y no solamente de enseñar. Una institución que escucha, que está atenta y que reconoce, por ejemplo, esa diversidad. Y reconoce en especial a los que han estado invisibilizados, a los que no se ven, no solo que no se oyen, a los que han estado siempre son parte de lo que somos, pero no hemos sido capaces de llevarlos adelante, de nuestra verdadera riqueza, porque esta es una cultura, una nación muy poderosa. Tenemos que replantearnos entonces ese contrato abiertamente. Estamos cerrando el programa, tenemos un minutito. ¿Qué le quieren dejar al público televidente? 2, 3 frasecitas nada más para cerrar. Verónica. Pues a lo mejor recordando la frase de algunos personajes, estar en la educación implica reconocer las problemáticas históricas del mundo en el que estamos viviendo, los obstáculos que tenemos para poder pensar en una educación en términos de formación, y quien no lo reconozca así y crea que a través de la tecnología o a través de las competencias se está educando, se equivoca. Estamos adiestrando, somos adiestradores y nos hemos quedado sin palabra. También los maestros nos las quitamos a nosotros mismos. Nos quedamos vacíos del sentido pedagógico y eso implica sujetos adiestrados a un mecanismo que parece ser no tiene fin. Entonces, como dice Nietzsche, quien no quiera causar horror en las aulas, que se vaya. Iván, tienes un minuto. Muy bien, yo quería recordar esto que vemos, que es, si uno se fija exclusivamente en no la apariencia, en lo que inmediato, si uno prende la televisión y ve las noticias, y compra un periódico, es espantoso, ¿no? México está viviendo los peores momentos probablemente en décadas. Tenemos que mirar más allá de esta locura que estamos viviendo. México es mucho más poderoso que eso y hay que voltear para abajo, hay que ver esto que está como sociedad, sin embargo presente, vivo y fuerte todavía. Capaz que no lo estamos acabando, pero ahí está. Entonces, cualquier proyecto, no solo educativo, tiene que mirar hacia eso, a lo que es verdaderamente México. Pues yo invitaría que eso solamente se ve en cada lugar, en cada escala, con esos estudiantes específicos con los que uno trabaja. Eso es con lo que tenemos que trabajar. Y es la base para que podamos pensar ya en el todo, más general. Esos estudiantes con los que trabajamos. Muchas gracias a ustedes que nos ven. Pues tocamos temas varios sobre educación, placer. No olviden que el proceso de educar es un proceso placentero y el placer es algo que duele, pero que de alguna u otra forma nos ayuda a crecer, nos ayuda a formarnos y a ser seres distintos. Gracias por asistir, por ver este teleseminario. Agradecemos a los maestros su participación. Los invitamos a que si alguno de ustedes no pudo ver alguna de las sesiones que estuvieron proyectando, las vea en los programas que se repetirán próximamente, ya que el teleseminario se estará transmitiendo en diferentes momentos. Muchas gracias. Les damos la más cordial despedida, el maestro y doctor Iván Gómez César, la maestra Verónica Mata y todo el equipo de producción, la gente que está detrás de cámaras
y que está en los micrófonos. Muchas gracias, hasta luego.